Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Hola a todos, el invitado de este episodio número 4 de Radio Maestros de la Regeneración es Francisco Pisano, quien es el humano detrás de Labranto. Francisco fundó su compañía con el objetivo de materializar el sueño de crear empresa y empleo de calidad en función de lo que es su pasión por el campo colombiano. En este caso, la actividad ganadera, que lo ha acompañado desde su nacimiento, y una actividad con la que él comenzaba a experimentar con el engorde de cerdos. ¿Cómo se reimagina él la cría de cerdos? De esto vamos a hablar hoy. Francisco, aquí vamos. Entonces le contaba, esto nació hace como 12 años. Nacimos básicamente porque yo administraba esta finca al lado, que es una empresa de flores. Ahí duré 10 años trabajando en esa empresa. Y en algún punto compramos estos predios para los dueños de esa empresa, con la idea de hacer inversión pues en finca raíz, en sus predios. Y ellos en ese momento no iban a utilizar la tierra. Entonces yo, que me crié entre vacas y en el negocio del ganado, les tomé en arriendo esta tierra con el objetivo de empezar a engordar unos animales, que es esto que estás viendo acá. Básicamente lo que hicimos en ese momento fue traer un modelo, es una mezcla de un modelo neozelandés con un modelo canadiense, en donde lo que hacemos es unas rotaciones muy pequeñas. Cada potrero de estos tiene 5.000 metros cuadrados más o menos, y tenemos una carga de 3.5 unidades ganaderas por hectárea. Eso nos permite tener un muy buen equilibrio entre la utilización, digamos, eficiente y sustentable de la tierra, que es un elemento que nos importa mucho, con un tema en donde solamente hacemos pastoreo sin ninguna suplementación y mantenemos, digamos, y honramos mucho lo que quiere decir la conservación del suelo, como estructura de suelo, como todos sus elementos. Entonces, aquí rotamos nuestro ganado. ¿Qué es una unidad de ganado por hectárea? Una unidad ganadera es un estándar que se utiliza para poder medir carga animal por área de tierra. Como un animal, como un novillo pequeño de 100 kilos consume muy distinto que un animal adulto de 500 o 600 kilos. Una unidad ganadera es un promedio de eso. No te sé decir exactamente cuál es el número, pero es básicamente como un animal de lo equivalente a una carga de un animal de alrededor de 250 kilos que consume el 4% de su peso vivo de materia seca al día. Eso es lo que es una unidad ganadera. Vale, ¿y cuál es el beneficio de tener vacas para la restauración del suelo, para la salud del suelo? Porque no, digamos, aquí estas son tierras que fueron por mucho tiempo explotadas para la agricultura, con una carga de fertilización química muy alta y con una afectación de su estructura de suelo, la estructura física del suelo como tal muy alta, porque son tierras que para cultivos como el de la zanahoria o el de la papa o ese tipo de cosas hacen una intervención mecánica en el suelo que desbarata el grano y hace que el suelo pierda su estructura. Entonces, al tener ganadería, digamos, de bajo impacto, lo que estás haciendo es que el suelo, le estás permitiendo al suelo desarrollar esas estructuras, digamos, esos equilibrios entre los microorganismos, ese tipo de cosas que hacen que el suelo recupere un poquito su vida propia y recupere como esa inercia de balance de microorganismos y demás que están en el suelo. Esa es la idea de hacer este tema, al mismo tiempo tratando de hacer un uso eficiente, porque digamos que el otro extremo es cuando tú tienes áreas muy grandes para sostener una unidad ganadera, en cuyo caso, digamos, estás utilizando una cantidad de recursos naturales y demás en una producción muy baja. Entonces, hemos encontrado que eso para nosotros es un buen equilibrio, es un poquito como nuestra definición de lo que es mejor para esta tierra. Eso es un tema que vamos evolucionando, desarrollando, aprendiendo cosas nuevas siempre, y estamos abiertos a ese aprendizaje. No pretendemos tener la verdad revelada, pero es parte de lo que entendemos hoy como nuestro mejor entendimiento de lo que más le conviene a un suelo como estos y a los ecosistemas que en él se desarrollan. Y entonces periódicamente estás midiendo la calidad del suelo, cuántos microorganismos tiene, qué tan rico está en vida y todo eso, ¿ok?
La medición de la vida, digamos, del tema de microorganismos, no la hemos hecho aún, es un tema que tenemos pendiente. Medimos mucho, digamos, lo que tiene que ver con el balance nutricional del suelo y la carga de nutrientes en el suelo, porque la sinergia que estamos logrando es que al tener cerdos en este medio, estamos haciendo una fertilización orgánica de estos suelos con el estiércol de los cerdos. Entonces, eso nos permite, digamos, que no hagamos unas aplicaciones de fertilizante químico hace muchos años y mantengamos un poquito esa química del suelo y ese balance nutricional que tiene un equilibrio. Digamos, tú no puedes tener una carga superior a X número de animales por hectárea porque empiezas a tener una contaminación con nutrientes del suelo. Eso es un concepto un poquito nuevo en la agricultura moderna, pero súper importante en el tema de cómo estás cargando de nutrientes del suelo y cómo esos nutrientes acaban en las aguas subsuperficiales y haciendo pues, problemáticas de contaminación del suelo, no vía química, sino vía nutrientes, vía cargas excesivas de nutrientes que normalmente son como el potasio, el nitrógeno, el fósforo y ese tipo de cosas que pueden generar una contaminación por nutrientes en el suelo. Ya te iba a preguntar, esos son los nutrientes que medís, Sí, correcto. que son como te puedes tener estiércol como oro para el suelo, o puedes tener estiércol como demasiado y es en exceso no es tan bueno. Y que es el problema que hay en el Caribe ahorita con las algas, es por exceso de nitrógeno, fósforo, etcétera. Y en Antioquia, por ejemplo, que es donde esta sinergia entre la ganadería y la porcicultura en Colombia pues se instauró muy fuertemente, tienen en estos momentos unos problemas grandísimos de contaminación de suelos con exceso de nutrientes, porque tienen una concentración demasiado alta de cerdos por hectárea, que hace que la disposición de esa fertilización, digamos, en vez de favorecer al suelo, lo perjudique. El desarrollo genético de estas razas que se han especializado en producir mayor cantidad de carne de una manera más eficiente, tiene una cara negativa, que es que son animales que se han vuelto muy frágiles desde el punto de vista de su sistema inmunológico, digamos. Entonces son animales que se contaminan fácilmente de cualquier enfermedad. Entonces, en esta granja nosotros hemos reducido lo máximo que hemos podido y es un camino en el que estamos hasta ahora dando los primeros pasos. Todos los temas de formulación de antibióticos y ese tipo de cosas para prevenir enfermedades. La porcicultura industrial, al descubrir que los cerdos en confinamiento y más que en confinamiento, en espacios muy reducidos, son más eficientes en transformar carne, también se han dado cuenta que al estar en esas condiciones se estresan de una manera muy alta y hay un proceso que se llama inmunosupresión, que es que el animal al estar en una condición de estrés, su sistema inmunológico se deprime. Y eso hace que la porcicultura moderna o industrial, digamos, sea una porcicultura que tiene unas cargas de antibiótico muy altas en los animales para prevenir que se enfermen. Eso es como todo el tema con los antibióticos actual. Los gringos descubrieron además hace muchos años, y los europeos, que esa medicación que se ponía para prevenir enfermedades tenía además un efecto colateral muy positivo en lo que tiene que ver con la capacidad de los animales de convertir más carne a partir del alimento, o sea, se volvían más rentables, porque resulta que lo que lograba usted al tener esa carga antibiótica, y estoy diciendo chambonadas que seguramente un veterinario me crucificaría, pero básicamente mi entendimiento del concepto es que al tener esa carga de antibiótico tan alta, lo que hace es que el organismo esté muy limpio y haya muy poco consumo de microorganismos sobre el alimento que está tomando el cerdo. Entonces convierte muy bien. ¿Sí? Sí, todo en los últimos 50 años se está engordando alrededor del mundo y han encontrado que hasta ratones de laboratorio y todo es por el uso excesivo de antibiótico. Porque al matar una gran mayoría de tu microbioma te engorda, ¿no? Como que hay una capacidad mayor de absorción de nutrientes o algo Total. así. Así es, así es. Entonces, como nosotros hemos reducido eso al máximo y hemos hecho pues un esfuerzo en el que continuamos de nuevo tratando de disminuir todas esas cargas de antibiótico, para nosotros la bioseguridad es muy importante, es decir, tratar de mantener cualquier contaminación externa y de que nuestro ecosistema bacteriano, digamos, sea constante y permanente y no tenga intromisiones de otros microorganismos, digamos, exógenos o por fuera de nuestro sistema, que producen una alteración y hacen que los animales se puedan enfermar. Entonces son animales que están con una, digamos, con su protección natural, con sus vacunas y sus demás temas, pero sin carga antibiótica, y eso hace que sean, digamos, tengamos que ser muy cuidadosos en evitar que ingrese cualquier cosa. Entonces por eso hacemos una fumigación lejos de las instalaciones y por eso no permitimos que aquí entren vehículos, que entre nada, sino tratamos de mantener esto lo más aislado posible, con ese objetivo de mantener la bioseguridad del cuento.
¿Tiene algo que ver esto con la variedad genética de los cerdos que tenés? No, no, pues digamos, por un lado sí, porque es una raza que se ha ido desarrollando, digamos, con el objetivo de ser más eficiente, y eso es lo que te digo, que estas razas modernas son un poco más vulnerables a ese tipo de cosas. Por el otro lado, digamos, nuestra escogencia genética tiene más que ver con escoger unas razas que son el Pietrán y el Duroc, que son razas orientadas a la calidad de la carne, al marmoreo de la carne, a la colorimetría en la carne, a la química de la carne en sí, es que sea lo más óptima posible, más que a un tema de eficiencia en transformación. Entonces realmente nuestra escogencia genética tiene más que ver con eso, con lograr una carne en las mejores condiciones posibles, manteniendo siempre un equilibrio entre la calidad y digamos, el desempeño zootécnico de la especie, que pues obviamente es muy importante a la hora de definir temas de rentabilidad. Digamos que en ese espectro hay una cantidad de diferentes jugadores desde el punto de vista de la genética. Si tú te vas a las razas americanas, digamos que ellos han llamado sus heritage breeds, como es el Berkshire o el Yorkshire, son razas negras que tienen unas condiciones de producción zootécnica muy inferiores. Son razas mucho menos prolíferas, mucho menos productivas, y por eso digamos que producir 1 kilogramo de esa carne pues tiene un costo muy alto que no necesariamente tu mercado está listo a pagar. Entonces por eso nosotros hemos tratado de ir evolucionando gradualmente en la medida en que nuestro cliente también entiende sus conceptos y los apropia y está dispuesto a pagar por ellos, porque nada haría yo con producir aquí 1 kilo de un Berkshire que me puede costar 15 o 20 mil pesos producirlo, y salir en un mercado que no está dispuesto a pagarte más de X pesos. Entonces hemos ido como encontrando ese equilibrio y también como tratando de entender desde el punto de vista de la sostenibilidad qué es lo más adecuado y lo más responsable, ¿cierto? Que yo creo que ahí cabe mucho debate aún en qué es lo que debería uno estar haciendo en términos de sostenibilidad. Si es, por ejemplo, por poner una pregunta suelta, si es más sustentable y más sostenible producir 1 kilogramo de una raza que se consume 5 o 6 kilogramos de concentrado para producir 1 kilo de carne, o es más responsable producir 1 kilogramo de una carne que se consume 2 o 3 kilogramos de la misma comida. De repente uno podría argumentar algo diferente en cualquiera de las direcciones, ¿no? Yo lo que quiero decir es que son discusiones abiertas que no te puedes casar con decir, es que yo me sé la verdad revelada y lo que yo hago es lo que se tiene que hacer, no. Estamos en ese proceso de entender ese tipo de cosas. Por ahora nuestra apuesta es esta, mañana podrá ser otra, ¿cierto? En la medida en que entendamos eso. Entonces, hablemos un poco de esas variables. Vos escogiste decir, bueno, la producción de cerdo industrial tiene estos problemas, digámosle, o estas cosas con las que no estás de acuerdo. ¿Cómo vas a mejorar la vida de los cerdos? ¿Cómo vas a mejorar la alimentación de los cerdos? ¿Cómo viven y todo eso? ¿Cuáles son esas cosas que decidiste hacer? Entonces, mira, nosotros tenemos, digamos, varios criterios. El primero es el bienestar de los animales, ¿sí? Creemos que los animales tienen que estar en unas condiciones en donde estén digamos, en el hábitat más natural posible, en donde tengan las condiciones de movilidad más naturales posibles, de luminosidad, etcétera. Entonces, lo que tú vas a ver acá es una producción que está bajo cubierta, pero con unas áreas muy amplias, en donde los animales pueden desplazarse con tranquilidad, no tienen ninguna restricción a su movilidad, digamos, eso es un elemento muy importante que entendemos como parte de su bienestar. Tienen continuamente música en el ambiente con la idea de bajar sus niveles de estrés, que el animal esté en las menores condiciones de estrés posible. ¿Qué están escuchando? Yo les pongo música clásica, tienen música clásica en las instalaciones. Y es un tema en donde el bicho puede sonar un poco romántico, pero eso está súper probado científicamente, que el animal baja sus niveles de estrés porque tiene una condición, digamos, de sonido permanente. El cerdo es un animal que se estresa muy fácilmente, entonces cuando los establos están en silencio y tú ingresas a hacer algún cambio, alguna cosa, inmediatamente se estresan. Cuando tienes música permanente, su nivel permanece bajo en estrés y no extrañan a una persona que venga de afuera porque tienen un sonido que está permanente en el ambiente. La música clásica está documentada y súper probada en otras especies. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un ordeño en Italia y en vacas de leche es súper comprobado que eso aumenta los niveles de bienestar y logra mejores en productividad. Yo no tengo tan claro que esté documentado que específicamente la música clásica en cerdos genere lo mismo, pero es lo que te digo, es parte de nuestro entendimiento de cómo vamos entendiendo el bienestar de nuestros animales. Entonces te encuentras con animales que están en esas condiciones, con una muy buena área, con unas muy buenas condiciones de luminosidad y de ventilación, que es otra cosa que en la industria se limita un montón, procurando que los animales se desplacen menos, quemen menos calorías en calentarse, en desplazarse, en ese tipo de cosas. Nosotros no le paramos bolas a eso, mantenemos unas condiciones de ventilación muy amplias para que la calidad del aire sea muy buena
el animal no se enferme de condiciones en donde hay concentraciones de azufre y ese tipo de cosas derivadas de las heces. Tenemos unas condiciones de limpieza muy bonitas, ahorita lo van a ver, en donde los cerdos están limpios, están bien. De nuevo, buscando un equilibrio entre el uso de agua y la limpieza. ¿Sí? Ahí hay un tema bien importante, porque es que las instalaciones de cerdos resulta que acaban usando una cantidad de agua muy alta cuando tú lavas todos los días para lograr limpieza. Entonces, la manera como hemos encontrado nosotros el equilibrio es a los cerdos tener más amplitud y más espacio. Ellos van a un comportamiento que es natural para ellos, son animales muy aseados y muy inteligentes, y mantienen un área limpia y un área sucia, y solamente defecan y orinan en un área sucia. Entonces, eso nos permite hacer un lavado solamente una vez a la semana, en donde lavamos el área sucia para mantenerles esa condición de bajas cantidades de azufre y otras cosas derivadas de las heces que contaminan su aire. Entonces, te encuentras una instalación que tiene muy buena ventilación, muy buena luz natural. En los procesos industriales se limita la cantidad de luz, porque lo que hacen es simular condiciones de día 24 horas, para que el animal nunca descanse, sino todo el tiempo esté alimentándose. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, digamos que aquí no te las vas a encontrar. No te vas a encontrar tampoco una comida que contenga materias primas que son muy baratas, pero que tienen riesgos biológicos por un lado, y por el otro lado afectaciones a la calidad y el sabor del producto, como lo son harinas de pescado, harinas de sangre, plasmas de otras especies. O sea, no te vas a encontrar ninguna materia prima animal dentro de la alimentación nuestra, solamente vegetal, ¿cierto? Y eso es parte también de lo que queremos hacer. Y unos protocolos de manejo de los animales que siempre están en procura de su bienestar. Entonces, nosotros no estamos interviniéndolos, no estamos molestándolos. Ellos tienen juguetes dentro de sus instalaciones para que se comporten y puedan, digamos, distraerse durante su proceso. A la hora de salir, por ejemplo, la industria hace un procedimiento que es estandarizado, que es que a los cerdos les quitan entre 3 y 4 días antes de salir, les quitan la alimentación, porque ese alimento no se va a convertir en carne. Ese alimento es un alimento que el animal nunca va a poder convertir. Entonces, para el industrial que está pensando únicamente en la rentabilidad de su proceso, eso es plata botada a la caneca. Es un alimento que se va a volver en estiércol y nada más. Nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, los cerdos que vamos a sacar, 24 horas antes de salir, les reducimos su alimentación a una tercera parte de lo que se consume normalmente, solo con la intención de que el animal, cuando vaya a salir, no esté muy lleno de comida y su nivel de estrés esté lo más bajo posible. Porque pasa que los animales, cuando están muy llenos, se estresan fácil y se pueden infartar o por tener ese tipo de cosas. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que nosotros hacemos para procurar su bienestar. Los metros cuadrados por animal en el camión los cuidamos mucho también, para que los animales tengan un transporte que sea cuidadoso con su bienestar hasta el frigorífico. Tienen agua de beber dentro del camión. Después, cuando llegamos al frigorífico, les damos al menos 8 horas de reposo en el frigorífico, para que el animal vuelva a bajar sus niveles de estrés y esté tranquilo a la hora de entrar a su proceso de sacrificio. Sacrificamos en Bogotá con un proceso que hace la insensibilización por dióxido de carbono, o sea que el animal nunca es separado de la manada, que le genera mucho estrés, nunca es individualizado, digamos, y en el momento de hacer la insensibilización simplemente ponen 5 animales juntos en un ascensor que desciende en una poceta de dióxido de carbono, y en ese momento el animal ya pierde toda la sensibilidad, pierde el control, digamos, de sus extremidades, y ahí ya pasa el sacrificio. Entonces, el bicho en su proceso completo nunca tiene un nivel de estrés que está tranquilo, sí, está tranquilo. Y eso hace, pues, que el bicho, digamos, procura el bienestar del animal por un lado, y en la otra cara de la moneda, la calidad de nuestra carne, que nos preocupa un montón, y que está pues súper comprobado que cuando el animal se estresa, empieza a haber un tema de ácidos lácticos y demás, que desnaturaliza la carne y hace que pierda su sabor y su textura natural, ¿no? Entonces, esas son cosas que te vas a encontrar acá. No es una cosa compleja, es una cosa bastante sencilla, como lo es esto. Fíjate, aquí no es nada más que cercas y un proceso bien montado de rotación, pero te encuentras unas pasturas muy saludables, sin contaminación. Nosotros, por ejemplo, aquí el tema de plagas del pasto lo tenemos bastante controlado. Creo que la misma biología del suelo nos ayuda a tener esos equilibrios y a controlarlo. Y ha sido un proceso, pues, de aprendizaje en ese sentido. ¿Has notado, pues, precisamente alguna relación entre lo más saludable, entre más saludable el suelo, menos pestes les ha caído al pasto o qué? Nosotros lo interpretamos así. Si tú miras la comparación entre los pastos de esta finca y los pastos de los vecinos, te vas a dar cuenta que son pastos que se ven más saludables, de hoja más ancha, suelos que se aprecian de esa manera. Digamos, la medición puntual de microorganismos y demás hay que hacerla, hay que documentar eso más allá de la percepción, pero sí hemos percibido eso, digamos, hemos percibido que son unas pasturas que cada vez nos exigen menos, por ejemplo, en control del chinche, que es una plaga del pasto en la sabana muy compleja. Nosotros tenemos que hacer muy poco control del chinche, lo hacemos con un producto biológico,
pero lo hacemos mucho menos que otros vecinos, digamos, que tienen que estar controlando eso todo el tiempo. Y yo creo que eso tiene que ver con ese equilibrio en la biología del suelo que permite que él mismo se controle en ese tipo de cosas. Muy bacano todo lo que están haciendo, porque todas esas variables van sumando y eso se traduce en densidad nutricional de la carne que finalmente ustedes que están escuchando se van a comer, ¿no? Es como, es un mejor producto en todo nivel, ¿no? Eso es como, eso en ciencia se llama la epigenética, que es el estudio como de la expresión genética, que no es que vengamos todos con un ADN fijo, sino que dependiendo de las condiciones de vida que tenemos a lo largo de la vida, pues mejoramos o nos enfermamos y le pasamos eso a nuestra descendencia también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que uno decide que se va a comer? ¿No? ¿Un cerdo que ha estado estresado, esclavizado, abusado y todo el cuento? ¿O un cerdito todo feliz acá? Para mí no tengo por qué pensarlo dos veces, pues. Sí, es un no-brainer en algún sentido, ¿no? Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en esa dirección, y yo creo que es fundamental entenderse ahí como en proceso siempre de aprendizaje. Nosotros somos muy enfáticos en eso, porque yo no quiero bajo ninguna circunstancia ni restar crédito a lo que hacen otras personas, ni pretender que no las sabemos todas. Es avanzar en una dirección en donde cree uno que está sumando piezas para lograr eso, lograr que lo que nos comamos al final sea lo más saludable y lo más sabroso además posible, lograr que todo esté como en un equilibrio, ¿cierto? Es como un sueño que hemos tratado de plasmar en este cuento y que hemos ido dando pasos en lo que creemos es esa dirección, pero que siempre aprendemos. Ahorita estuve yo en Dinamarca viendo un tema de cómo hacen ellos su porcicultura orgánica y demás, que hay una cantidad de cosas que aprender maravillosas, ¿cierto? Fascinantes que uno aquí interpreta de una manera y va entendiendo que hay otras interpretaciones y otras lecturas y otras maneras de hacer las cosas que además van mucho más avanzadas en esa dirección. Entonces hay unos retos bien importantes por abordar ahí. ¿Qué aprendiste? Contanos algo. No, un montón de cosas, sobre todo en la cría, ¿sabes? Nosotros tenemos una tarea muy pendiente y nosotros no hacemos la cría, lo hace un socio estratégico que creemos que hace un muy buen trabajo, pero hay mucho que avanzar en ese sentido. Yo creo que la cría de cerdos ha tenido durante muchos años una cantidad de cosas con las que se ha casado, que ha entendido que lo hace más eficiente y más rentable, y no es necesariamente así. Yo estuve ahorita visitando un tipo que es el productor de cerdo orgánico más grande de Dinamarca y exporta a toda Europa, y tiene unas cosas tan sencillas y tan básicas que uno dice, pucha, increíble que llevemos tantos años tratando de perfeccionar eso a lo que creemos que es más rentable y al final del día te das cuenta que es una cosa muy sencilla. Al final del día te das cuenta que sí, ellos tienen sus cerdas al aire libre, están teniendo sus lechones en esas condiciones, le dejan los lechones a la cerda durante 10 semanas enteras, que aquí con suerte llegamos a 3 o 4 semanas, y logran unos niveles de eficiencia muy importantes también y muy interesantes, que son comparables pues con el tema industrial y que al final del día te permiten hacer el ejercicio bien hecho sin necesidad de que eso implique unos esfuerzos tan grandes en el tema económico y de rentabilidad de las compañías, ¿no? Entonces hay mucho que aprender. Eso me parece súper importante lo que decís porque es como va con toda esta idea, ¿no? De cómo funciona la evolución, ¿no? Es como adaptándose y mutando para refinarse y ser la versión más eficiente y más fuerte, ¿no? Y recuerdo mucho el cuento de, hay un chef en Nueva York que se llama Dan Barber, que es muy importante, que escribió un libro que se llama El Tercer Plato, y él cuenta de cuando visitó a un productor de foie gras en España, que tiene unos gansos, que los gansos son salvajes. Pero él les tiene un bosque lleno de nueces y avellanas y no sé qué, entonces los gansos vuelven todo el tiempo, vienen constantemente y ellos tienen como una amistad, tienen una relación. Él no los tiene cercados ni nada. Y es un productor de foie gras sin, como sin alimento forzado, sin forzar el proceso del hígado, exacto. Pero entonces él dice, yo simplemente estoy con ellos y les doy las condiciones más saludables posibles del suelo, de que mis árboles tengan la mayor nutrición posible, y ellos están felices, saben que ese bosque siempre está aquí para ellos, ¿no? Y este man decía, es el foie gras más rico que yo me he comido en la vida, mejor que cualquier foie gras francés, ¿no? Sí, increíble. Yo creo que hay una cantidad de experiencias que hay que ir creciendo y aprendiendo y no casarse uno con su modelo ni enamorarse de sus prácticas, sino ir evolucionando esa conversación. Y también digamos que tiene un factor realidad y es, bueno, para que está listo el mercado, ¿cierto? Porque pues al final del día yo les digo a esta gente todo el tiempo, nosotros queremos ser una empresa sostenible, pero la primera elemento de sostenibilidad es que no nos quebremos.
Entonces, entonces hay que ir viendo cómo en ese camino uno va encontrando sus respuestas. Y yo creo que nuestra propuesta es simplemente una de buscar junto con nuestros clientes, junto con la gente con la que tenemos contacto durante nuestra producción, esas respuestas. La mejor manera de hacer las cosas. Sí, eso me parece también muy importante que enfatizas eso, porque pues es como pensar en todo el ciclo, ¿no? Y como decías ahora, si le vas a ofrecer a alguien un kilo de cerdo a 80.000 pesos, pues nadie está dispuesto a pagarlo. ¿Dónde está el consumidor colombiano en ese momento aquí en Bogotá? ¿Qué están dispuestos a pagar? Y vas desarrollando esto y creando como este nuevo modelo este nuevo ecosistema de producción de carne de cerdo. Ese es el sueño. Ese es el sueño y en eso es lo que pretendemos avanzar. Y eso involucra desde don Alejo, que está ahí parado, que no tengo yo con qué agradecerle su trabajo, que lleva aquí 13 años aprendiendo con nosotros del cuento, hasta el consumidor que llega mañana a una tienda y se encuentra un chorizo nuestro y decide darnos la oportunidad de ponernos en su plato y de probar una propuesta diferente. No necesariamente la única buena, diferente. Hay muchas buenas, pero creo que pretendemos hacer una cosa que refleje eso. De eso se trata. Chévere. Francisco Pisano, señoras y señores. ¿Dónde te pueden dónde te pueden seguir en redes y tu página? Y obviamente a partir del 29 de junio estará Labranto en maestrosdelaregeneración.com en nuestro mercado, pero aquí les pasa a Francisco que les dé los últimos datos de dónde pueden seguir Labranto. Labranto está en Instagram, @labranto_, es la cuenta nuestra. Y tenemos una página web que se llama labranto.com, ahí están todos los datos nuestros. Hoy en día estamos empezando a montar unos primeros puntos para llegar al cliente final. Tenemos uno que esperamos lanzar próximamente en Chía, entre Chía y Cajicá. Y estamos como trabajando en ese tema, con qué alianzas podemos llegar al cliente final ya con nuestros productos terminados para que los puedan disfrutar. Los productos están en muchas redes de restaurantes. El primero que le apostó a esto es el Grupo Takami. Aprovecho para agradecerle a ellos ese respaldo que nos han dado desde el día cero. Todos los restaurantes del Grupo Takami, llámese Cacho y Pepe, La Fama, Cipote Burrito, etcétera, tienen producto nuestro. Y bueno, ya hay 80 o 90 clientes que han respaldado también esa apuesta. Entonces también en muchos restaurantes de Bogotá está nuestro producto. Vayan y pregunten si es Labranto la carne, si no, no comen. Qué bien, muchos restaurantes, qué bacán, qué importante porque pues, el volumen. Bueno, muchas gracias Francisco. Vamos a ver las cerditas ahora.